Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Este programa es de vinculación hacia la colectividad, con docentes, trabajadores y también estudiantes. Hoy tenemos a Leslie Julio Armas, ella es estudiante de tercer semestre de Ingeniería en Gestión, y vamos a tratar un tema importantísimo que es la utopía, aplicada a nuestra vida y a la salud. Luego de un breve documental. ¿Qué es la utopía? Como utopía se denomina la idea, ideación o representación de una civilización ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al mundo actual. El término utopía también puede designar aquel proyecto o doctrina que se considera idóneo, pero inviable o de difícil puesta en práctica. Dos ejemplos serían la utopía comunista y la utopía anarquista. En este sentido, como utopía también se puede considerar un modo optimista de concebir cómo nos gustaría que fuera el mundo y las cosas. Se es una utopía la manera en que propongo que funcione el país. Debido a su importante carga idealista, la utopía ofrece el suelo para formular y diseñar sistemas de vida en sociedad alternativos, más justos, coherentes y éticos. Por ello, se ha hecho extensiva a distintas áreas de la vida humana, y se habla de utopías económicas, políticas, sociales, religiosas, educativas, tecnológicas, y ecologistas o ambientalistas. El término utopía fue inventado por el escritor y humanista inglés Thomas More, a partir de los vocablos griegos, ou, que significa no, y topos, que significa lugar, es decir, lugar que no existe. Para Thomas More, la utopía era una sociedad comunal, racionalmente organizada, donde las casas y los bienes serían propiedad colectiva y no individual, y las personas pasarían su tiempo libre en la lectura y en el arte, pues no serían enviadas a la guerra, excepto en situaciones extremas. Por lo tanto, esta sociedad viviría en paz, felicidad, justicia y en plena armonía de intereses. En este sentido, la utopía de Thomas More también guarda, dentro de su formulación idealista, un fuerte mensaje de contenido crítico hacia los regímenes que gobernaban en Europa durante su época. La utopía y la distopía. La distopía, como tal, es la antiutopía o la cara opuesta, negativa, de la utopía. Si bien la utopía idealiza y proyecta sistemas y doctrinas de sociedades perfectas, funcionales e idóneas, la distopía lleva las consecuencias de los planteamientos utópicos disciplinantes, como el de Thomas More, a extremos indeseables. Leslie, buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí viendo hacia lo de utopía, es un libro muy interesante. Es sobre un filósofo llamado Tomás Moro que inventó este libro. Inglés, humanista. Era el tiempo del renacentismo. El humanismo significa que los filósofos empezaron a interesarse más por los humanos, por el ser humano, más que por otras cosas, por la naturaleza, por lo que antes se interesaban, pero en el renacentismo empezaron a interesarse más por el ser humano, por su pensamiento, por su forma de vida, por su ideología. Y es así como nace el libro Utopía, que nos quiere decir, como ya nos dijo en el video, un lugar que no existe, algo que es solo una ideología de vida, no se puede hacer realidad. Pero de todas maneras todos tenemos que vivir con esa utopía. Claro. Tenemos que tener alguna referencia, ¿no es cierto? Cuando estábamos en clase recibiendo calidad de vida, salud y calidad de vida, yo te observé el libro de Tomás Moro, digo, chévere, estás orientada hacia el humanismo, sí. Que, bueno, el humanismo es una corriente de muchos filósofos que tomaban como referencia a Sócrates, a Platón, a los griegos, ¿no es cierto? Y entre esos están Dante Alighieri y Boccaccio. Entonces, pero Tomás Moro, que salió este libro que te digo en los 1500, creo, 1600 sí, nomás. 1504. 1504, ¿no es cierto? Sí. Y, sin embargo, sirve como referencia porque todos soñamos en algo bueno, en algo superior, en un lugar bueno, ¿no es cierto? El contexto del libro más se basa en, bueno, un pequeño resumen que le puedo dar del libro es que su amigo Rafael Hitloday fue a donde Moro a contarle esta historia, ¿no? de sus viajes con Américo Vespucio. En 3 de los viajes estuvo con Vespucio.
recorriendo las tierras del mundo, y en uno de sus viajes no regresó con él, sino que se quedó en una isla paradisíaca. Y esta isla se hacía llamar Utopía. O sea, él le puso Utopía porque esta isla era algo ilógico a comparación de lo que vivía en ese tiempo en Londres. Todo lo contrario. Claro, ajá. Entonces sus reglas eran simples, pero llenaban a cabalidad todo lo que deseaba un ser humano que en ese tiempo estaba regido por las leyes de los reinatos y todo eso. Entonces aquí en el libro nos habla de las leyes que deberían impartirse en nuestra sociedad, que los hombres más se rigen a las guerras, al individualismo, no más que un bien común, se rigen más al individualismo. Al interés por el poder. Claro, piensan por sí mismos, para sí mismos. Entonces estas leyes hacían ver a Hitler lo interesante que es vivir en un bien común, ¿no? en interesarse los unos por los otros, en que no exista la corrupción, no exista la maldad entre los hombres, sino que exista, o sea, la ayuda entre ellos, más no la corrupción y la maldad que existía en esa época, obviamente. Y esto nos quiere decir más la utopía. Porque tú tienes una inclinación, según lo que hemos conversado, sí. Desde el colegio hacia la filosofía, pero esa filosofía un poco más actualizada, práctica, que un profano puede entenderlo, ¿no es cierto? Claro. La filosofía es esa forma de mirar el universo, mirar el entorno, la naturaleza, la forma de mirar el hombre. Claro, o sea, desde mis comienzos siempre estuve interesada más por la filosofía. Me gusta mucho esa materia, ¿no? En el colegio seguía sociales y me inclinaba mucho, ¿no? por la filosofía, y siempre mi ideología de vida fue el materialismo, más que el idealismo. O sea, de las dos corrientes. De las dos corrientes siempre me apegué al materialismo. La científica y la no científica. Ajá. Y la científica es el materialismo, claro. donde se basa el materialismo dialéctico, el materialismo marxista, ¿cierto? Que da una explicación a la verdad. ¿Sí? Sí, porque es un socialismo que debemos, o sea, actualmente debemos realizarlo, ¿no? En nuestro país muchas veces sí estamos inclinados por un tipo de socialismo, pero más no está tan cabal como en otros países, pero sí debería ser más un socialismo y más el marxista que desde antes se ha impartido en nuestro mundo. Pero siempre me interesó mucho más el materialismo porque son bases científicas de las que puedo yo leer, puedo interesarme, puedo apegarme. Investigar. Más no el idealismo, o sea, siempre desde que nacemos nuestros padres nos dan esa ideología, ¿no? Que sí, que nacimos las mujeres nacimos de la costilla del hombre y que Adán y Eva, todo eso, pero no está científicamente comprobado. Más me intereso por el materialismo porque es algo que está científicamente comprobado y algo que puedo seguir investigando todos los días. ¿Te acuerdas cuando hacíamos un ejercicio, sin decir nombres, por supuesto, y analizábamos la evolución de las especies, lo científico, lo no científico, y siempre hay una persona que dice, estoy en duda, estoy en duda yo creo, es que ya la evolución de las especies ya no se discute, claro. No se discute. Pero sin embargo, hay personas que dicen, estoy en duda, pero le dejamos que poco a poco hay que facilitarle libros para que lea, estudie. Leslie, vamos a hacer una pausa porque tenemos un Voz Populi, ¿sí? Algunas preguntas que quieran hacer el público, ¿sí? ¿Ya? Ya. ¿Tienes idea de lo que es una utopía? El término per se o el significado per se no lo tengo en la cabeza, pero claro, o sea, significa más o menos una fantasía de algo que idealizamos, pero que no se puede llevar a cabo, o no se puede realizar, no se puede concretar. Esa es una utopía. De lo que me acuerdo, nos decían como ejemplo, los unicornios es una utopía de lo mágico, pero no existe. Entonces, más o menos esa es la relación que se puede hacer con el término. Utopía, algo inexistente, algo imaginario tal vez, algo que solo está sobredicho. ¿Tienes conocimiento o algo se te viene a la mente cuando escuchas utopía? Sí, creo que es algo irreal, algo que no existe. Gracias, ese es un trabajo de nuestro equipo que justamente quiere saber qué idea tiene de la utopía.
¿Qué opinas Claro, de la este gente tema? al parecer sí está informada, ¿no? Sí. Es algo muy popular en nuestra historia, la utopía, ya que no, es algo, como dicen las personas, no se puede, no es algo real. Es una fantasía que tuvo Moro para su estado. Y no es real, pero es algo que debemos tener en nuestra cabeza, debemos idealizarnos. Es como un sueño que si es que queremos algún día se puede cumplir, aunque la utopía diga que no, pero si tenemos un sueño tenemos que alcanzarlo. Esa es mi idea. Por supuesto, y los padres de familia, desde muy pequeñitos, los niños sueñan, tienen sueños, fantasías. Utopías. Y que traducido significa utopía. Hay que alimentar esos sueños. Si yo tenga un hijo pequeñito de 4 años que me diga, yo quiero ser bombero. No, tú tienes que ser médico como yo. Un error. Sino más bien alimentar esa idea. Ya, mi amor, usted va a ser bombero. Chévere, siéntete orgulloso de ser bombero, pero vas a ser el mejor bombero del mundo. Entonces, Claro. le sigues alimentando como la madre cuando está durmiendo el bebé. Él se fascina cuando usted le cuenta cuentos o le alimenta las fantasías. No solo leerle el cuento, claro, puedes leer, hay hermosos cuentos en la actualidad, pero si tú le cuentas algo de la creatividad, haciendo un ejercicio de creatividad de la mamá, le alimentas esas fantasías. Entonces el niño empieza a pensar en grande, y si piensa en grande, va a llegar a ser grande, ¿sí? Claro, muchas veces las utopías se han cumplido. Muchas veces. En nuestro estado, en nuestra sociedad, muchas utopías, pocas de las que uno se tiene, sí se han cumplido. Como por ejemplo, en cuestión de gobiernos y esas cosas, sí se han cumplido varias situaciones que el pueblo ha querido, ¿no? Que hemos deseado. Y no sé, yo pienso que una utopía sí se puede cumplir. Una pequeña, pero se puede cumplir muchas veces. O sea, si todos pensamos en un futuro mejor, tenemos esperanzas, en un lugar bueno, generamos positivismo y generamos predisposición para todos nos confabulamos con el universo para que eso se dé. Porque Claro. si tú eres negativa, yo negativo, el negativismo va a difundirse y no se va a cumplir ningún sueño. Entonces sí es importante generar una energía positiva hacia algo. Lo que hacen muchas personas cuando toman sus manos, hacen un círculo y invocan alguna petición hacia el universo, ¿no? Esa energía, eso irradia. Claro. Entonces, la utopía también es una esperanza hacia algo mejor, algo bueno. ¿Cómo podríamos aplicar? ¿Qué utilidad tiene tener una utopía, no tener una utopía hacia el estado de bienestar de nosotros? Yo creo que más, como Moro era un filósofo político, más se apega a las leyes, ¿no? de nuestra sociedad. Como por ejemplo veíamos que los utópicos no tenían vicios, no tenían cabarets, no tenían prostitución, nada de eso. Entonces, si lo aplicamos en nuestro estado de hoy en día, ya se hizo, ¿no? algo en nuestro país de quitar los casinos y de quitar las corridas de toros y esas cosas. Poner un límite en la Ajá. diversión. Todos tenemos derecho a la diversión. Claro, Me pero gusta farrear, la pero no va a farrear hasta las 6 diversión de la sana. mañana interrumpiéndole con la música estridente al vecino. Pues, Claro. puede tener un niño enfermo o un anciano. Entonces yo tengo derecho. Además, tienes que respetar mi libertad, pero también tienes que respetar la libertad de los demás. Entonces, si te ponen un límite hasta las 2 de la mañana, está muy bien, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana ya es suficiente, como ya te cansas de tanto bailar. Claro. Entonces, siempre es bueno que te pongan determinadas normas. Ajá, por eso es que se dice que en los utópicos no había vicios. Ellos se apegaban más al arte. Si un grupo de personas iban y se dedicaban al arte, ellos no iban a ir a la guerra. Y igual se apegaban más al bien común, como ya lo dije. Se ayudaban unos de otros, ¿no? No pensaban en solo ellos y su dinero. El dinero era algo vano en los utópicos. De igual manera, ellos no creían en que solo un ser tenía que gobernarles, sino que cualquier persona tenía la oportunidad de gobernar a ese pueblo, a los utópicos.
y por eso se elegía cada año a una persona que se dedicara a dirigirles o a un grupo de personas que ayudaran a este ser para que los ayude a dirigirse. Entonces esto también debería ser aplicado en nuestro estado, ¿no? Hoy en día. Si eso fue en 1504, ¿cómo no aplicarlo hoy en día que tenemos más sabiduría, tenemos más investigaciones en la vida? Sería buenísimo que las personas, los políticos más que nadie, lean este libro, se ilustren de este libro porque es algo mágico, que nos llena full. Entonces yo creo que debemos incentivar a los políticos a que lean este libro y vean lo importante que es para sus leyes. Porque mira, Tomás Moro genera esta utopía de una sociedad y te describe, pues lo hermoso del libro es que te describe cómo era la agricultura para todos, cómo era la arquitectura de la ciudad, una arquitectura no pensada solamente en los vehículos ni en las carrozas, sino pensada en las personas, como debe ser ahora. Las ciudades están diseñadas para los carros y no para las bicicletas ni para las personas. ¿Cómo tiene que ser la política donde el adulto, que es para el capitalismo, esta sociedad imperialista, desecha esa política que tenía Tomás Moro? Era que la persona adulta mayor, el anciano, sea quien tome la referencia política y dirija, sea un líder, es un asesor, ¿me comprendes? ¿Cómo debe ser la religión? Esa tolerancia y ese respeto. Claro. Respétame porque yo soy ateo, yo te respeto por ser católica, respetémonos, o sea, con tolerancia y respeto. Estos referentes sí nos pueden ser útiles para la actualidad. Claro, o sea, en cuanto a los adultos mayores, decía que un adulto mayor tiene que ser político, tiene que ser el representante del pueblo, ya que él es el más sabio, ha vivido más tiempo y sabe más que los demás. Entonces, él se basaba en que un anciano debe ser el que dirija al pueblo. También en cuanto a la agricultura, a la arquitectura, si los hombres se dedicaban a esto, no corrían el riesgo de ir a hacer cosas malas. O sea, se dedicaban de lleno a su trabajo. Él creía en el trabajo bien hecho. O sea, si una persona se dedica y trabaja, es una persona que va a hacer las cosas bien y va a dirigir a su familia de buena manera, ¿no? ¿Y qué más? Que te pido una pausa, Leslie, porque nos llegan unos mensajes. Doctor, buenos días. ¿Me puede decir si la filosofía de Osho cae en la utopía? ¿Has leído a Osho? No. No has leído. Bueno, yo decía que son estudiantes de primer semestres y probablemente no lo conoce. Osho es un referente a nivel mundial, ¿no? Es un filósofo. Yo pienso, para mi criterio, Osho tiene algo de utópico, un cambio de sociedad. Osho tiene un criterio que lo habla desde el punto de vista espiritual, y no solo el cambio físico, mental, sino espiritual, hacia quién controla el bien, quién controla el mal. Hay muchísimos libros de Osho, te recomiendo y te va a facilitar. Osho y el sexo, ¿no? Cómo se le interpreta la sexualidad como una expresión humana de compartir, pero sin hacer daño a las personas. Entonces, dice, ¿me puede decir si la facilidad cae en la utopía? Soñar en algo mejor, soñar en algo, en un lugar bueno. Yo pienso que esa es una filosofía que los buenos filósofos como Osho tienen verdad, tienen razón. Leslie, te decía que este movimiento de intelectuales, porque era un movimiento de intelectuales, claro, de peso. Pues, renacentista. Te digo de Dante Alighieri, te digo de Boccaccio. Este grupo de intelectuales luchaban, claro, en esa época te das cuenta, del siglo XIV, siglo XV. Siglo XV, te das cuenta lo que es romper las imposiciones escolásticas y medievales. Capaz que te llevaban a la hoguera, porque en esa época si te oponías, te quemaban. Es por eso que Enrique VIII mandó a decapitar a Tomás Moro, ya que él no estuvo de acuerdo. La razón por la que le mataron a Moro fue porque él se negó a aceptar el divorcio que tenía Enrique, entonces, con Catalina de Aragón. Entonces se negó y le tacharon de traidor
que se negaba a la constitución de esa época. Le dijeron que era un traidor, que no aceptaba la sabiduría de Enrique VIII y le decapitaron. Un 6 de julio me parece que fue, de 1500. Porque este movimiento exalta, tú lo decías, humanismo, y esas son filosofías humanistas que hay que ponerlas en práctica actualmente, donde se exalta la naturaleza humana por sobre todas las cosas, el ser humano. Ahí está la teoría gestáltica. Hoy buscamos en las universidades, en sus propuestas, dice, buscamos seres críticos, ya, chévere, seres reflexivos, seres qué objetivos. bien, pero también que sacamos con máquinas de hacer plata, sino que sean humanistas, ¿no? Exaltar la naturaleza humana, el hombre como centro. Como naturaleza humana y que también se dediquen a su naturaleza. O sea, que vean, que tengan una visión clara de lo que quieren para la vida. Como usted me decía, más se dedican hoy a hacer las carreteras para los carros, más no para ellos mismos. Y ese es un ser materialista, un ser que Moro en su vida hubiera querido para una sociedad. Entonces debemos ser un poco más objetivos en nuestra vida, dedicarnos para y por nosotros, más no por vivir cómodamente. Si estamos sanos, vivimos cómodamente, más no con cosas materialistas. Es que esta posición de Tomás Moro es dar sentido racional, racional a la vida. O sea, no puedes estar viviendo de ilusiones, viviendo sí, que debemos tener sueños, pero hay que al momento pisar la realidad, y lo que decía Eugenio, espejo, nuestro referente, nuestro hermano mayor, para los médicos, te digo, para los médicos, también es para los periodistas, también para los bibliotecarios, también para los abogados, también para los filósofos. Decía, hay que entender, filosofía es entender la realidad sin mayores vueltas, entender la realidad y dar soluciones a esa realidad. Si tú como profesional, ingeniera, que vas a ser brillante ingeniera, tú vas a diagnosticar los problemas de tu entorno y dar soluciones. Claro. La universidad ha cumplido su meta con los estudiantes. Entonces, ¿cómo aplicar esta utopía al campo de la salud? Porque tú has oído ese criterio. Chuya vidas. Claro. O sea, chuya vida, entonces hago lo que me da la gana, Sí, hasta yo como lo he lo que dicho. me da la gana, bebo lo que me da la gana. Soy un parásito, porque el hombre, la mujer tiene que trascender, no ser un robot, ni una máquina que come y duerme. Entonces, esos criterios, ¿cómo los aplicas? El criterio humanista, esas utopías de Tomás Moro a la salud. Yo creo que vivir sanamente y toda la sociedad viva sanamente es una utopía, ya que muchas veces las personas no se dedican, o sea, trabajan, estudian, y ellos mismos, ¿qué pasa? Ni se acuerdan de su existencia. Sería una utopía, yo creo que mi utopía de vida en cuanto a la salud sería alimentarme de una buena manera, hacer más ejercicio. No sé, yo recolecté unos 10 pasos para vivir sanamente, ¿no? Dilos. El primero sería, como ya lo dije, alimentarse adecuadamente. Comer como... Tenemos una pirámide alimenticia, que al último nos queda todo lo que es grasas, lo que es golosinas, lo que es todo eso. Entonces debemos alimentarnos de una correcta manera, siguiendo estos pasos, rigiéndonos. Así a veces nos digamos que somos libres y tenemos el derecho de hacer lo que queramos, pero creo que tenemos que, si queremos vivir sanamente, tenemos que regirnos a estas reglas que nos ponen muchos libros, como ya dije, la pirámide alimenticia. Alimentarnos con las cosas que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Como por ejemplo, usted nos mencionaba en una clase el aguacate. Es importantísimo para Por los omegas. Para nuestra salud, ajá. El El amaranto. aguacate tiene todo esto, el amaranto, la quinoa. El chocho. Todos los alimentos que nuestros antepasados consumían, que los mantenían fuertes, ¿no? Y yo creo que el segundo paso sería el ejercicio.
hacer cualquier tipo de ejercicio, 5 minutos antes de ir a nuestro trabajo o lo que sea, no sé, despertarnos, hacer un poco de abdominales, ¿no? sé, y esto nos ayudaría mucho, ¿no? En el día hacer un poco de ejercicio, 1 hora aunque sea de ejercicio, esto todos los días nos ayudaría mucho a mantenernos saludables. De igual manera, vivir positivamente, ¿no? O sea, no estar siempre cerrados en que tengo que hacer las cosas así, 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 sino que ser un poco más libres, ¿no? Ser personas más positivas. Para esto nos liberaría mucho del estrés, que esto es una de las enfermedades de moda en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué más? Sería también darnos un poquito de tiempo a la diversión. No siempre, toda la vida vamos a vivir serios, encerrados, estudiando, trabajando. Creo que de vez en cuando hay que tomarnos un tiempito para divertirnos, para hacer las cosas que nos gustan, un hobby, tocar la guitarra, y ser ir a un solidaria karaoke. y practicar solidaridad. Solidaridad, como tú, y ante tú lo has todo. practicado, la solidaridad, porque eras voluntaria de Cruz Roja. Leslie, los compañeros nos indican que concluido el tiempo. Mira, pasó volando. Mira, pues quiero agradecerte y seguiremos conversando, porque tú estás leyendo Maquiavelo, El Príncipe. Sí. Bien, entonces continuaremos conversando sobre esos temas, todos estos temas aplicados a la salud. Muchas gracias a ustedes, gracias Leslie. Son estudiantes que inician su carrera universitaria, está apenas en 3er semestre y admitimos algunas falencias, pero queremos que ellos poco a poco se formen en este campo de solidaridad, de vinculación y de educación hacia la colectividad. El mensaje que tú dejas es importantísimo, la lectura que tú la haces diariamente, que bien, y que leas a personas como a Tomás Moro. Muchas gracias, este programa se repite a las 2 de la tarde, 14 horas. Gracias Leslie, gracias a ustedes. Mañana tenemos un interesante programa. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.